Pues abrimos ya nuestro consultorio de bolsa de este viernes 22 de agosto en directo aquí en Capital Radio hasta las 10 de la mañana. Bienvenidas sus preguntas, pueden ir haciéndolas. Recuerdo las vías habituales. Hoy estará con nosotros Rafael Ojeda, ahora le doy paso. Tenemos el teléfono fijo, nos pueden llamar en directo en el 91 283 33 33. Nos pueden escribir también un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es o enviarnos una nota de voz en el WhatsApp 687050600. Y si además de escucharlo también nos están viendo, tienen el canal de YouTube Capital Radio B, donde estamos en directo para consultas en directo de ustedes desde donde estén, playa, montaña, en el extranjero incluso, y les atenderemos. Damos ya la bienvenida a Rafael Ojeda. ¿Qué tal está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Un placer tenerle aquí en directo en este viernes de agosto. Bueno, ya hemos comentado toda la semana que la cita clave es ese simposio de Jackson Hole en Wyoming, Estados Unidos. Están reunidos desde ayer todos los banqueros centrales más importantes del mundo. Y lo hablábamos antes, quizá el plato fuerte es esta tarde que habla Jerome Powell. ¿Qué pistas cree usted que nos puede dar sobre sus próximas decisiones a partir del mes de septiembre? Hombre, yo creo que la primero es si baja o no baja los tipos de interés, 25 puntos básicos en el de septiembre, ¿no? Todo apunta, el mercado descuenta que va a producirse esa bajada de 25 puntos básicos. La sorpresa serían 50 puntos básicos, que hay parte del mercado que es lo que augura o que desea, pero yo creo que no va a suceder. Y lo más importante es lo que tú muy bien indicas, es el guidance que vaya marcando para las próximas reuniones de aquí a final de año, ¿no? Si Jerome Powell va a esperar o no va a esperar a los datos que le irán llegando semana a semana sobre fundamentalmente la inflación y el dato de paro de Estados Unidos para ir bajando tipos de interés o mantenerlos, o si directamente da un mensaje en el cual considera que su trabajo ya está hecho y que a partir de ahora pues va a realizar bajadas de tipos en los próximos meses. Esa es la gran cuestión. El tono de lo que diga o cómo lo diga pues va a marcar un poco la pauta, sobre todo de la bolsa en las próximas jornadas. Visto también hoy entre las referencias macro en Europa, no sé si se ha podido observar, tenemos el PIB de Alemania. ¿Algún apunte al respecto? Bueno, yo creo que Alemania en esos momentos pasa por un momento delicado, como en general toda Europa, y la realidad es que los aranceles perjudican, yo creo que es de los países más seriamente perjudicados por el tema arancelario en Estados Unidos. Creo que eso es un golpe muy fuerte, sobre todo para su sector automotriz y otros sectores que también aportan mucho a su economía. Y luego después la batalla o la guerra, ¿no?, entre Estados Unidos y China, ¿no?, esa guerra arancelaria y esa guerra comercial que hace, bueno, pues que China pueda mirar más hacia su mercado interior y no favorezca tanto las exportaciones de terceros, como sería el caso de Alemania. Yo creo que Alemania necesita catalizadores para seguir creciendo y sobre todo porque del crecimiento de Alemania depende muy mucho el crecimiento de la Comisión Europea. Y ya no podemos seguir bajando tipos de interés porque yo creo que están ya suficientemente bajos y entraríamos en un problema serio. Por tanto, creo que no es un buen dato y creo que no augura buenos trimestres en general para el continente europeo. Hablando de guerras, tuvimos al principio de la semana esa reunión de Trump con Zelensky, donde bueno, el tono fue mucho más cercano quizá que la que hubo hace en el mes de febrero, hace unos meses. Em, Está también ahí sobre la mesa esa hipotética reconstrucción, si se diese el caso de Ucrania. Esto podría llegar a potenciar el sector de las constructoras. También tenemos el sector de defensa con ese compromiso europeo de reconstrucción. ¿Cree que sigue siendo momento de estar, de tomar posiciones tanto en constructoras como en el sector de la defensa? Bueno, el sector de defensa creo que está perdiendo un poco momentum porque considero que si el conflicto armado en Ucrania va a menos, obviamente se va a exportar menos, van a necesitar menos armas Ucrania y por tanto creo que el sector de armamento por ahí lo puede notar. Si bien es cierto que el compromiso está por ver un poco la realidad del mismo, ¿no? Pero el compromiso por parte de Europa de adquirir armas norteamericanas puede hacer que el sector de defensa pues también por ahí tengo un buen catalizador, pero creo que es buen dato, ¿no?, de que se acaben las guerras. Y eso no sería bueno para el sector del armamento, ¿no? Bien es cierto que el PIB que tienen que aportar los miembros de la OTAN
por mandato de Estados Unidos, pues va a hacer que se produzca un mayor gasto, digamos que ha perdido un poco el momento. Yo creo que el tema de la reconstrucción de Ucrania sí que puede ser un buen catalizador para compañías punteras. Estoy pensando en las más grandes de España, hablamos de Acciona, de ACS, que podrían tener contratos, si bien entiendo que probablemente Estados Unidos sería la clara beneficiaria de ese tipo de contratos, que además también va a ser la clara beneficiaria con el tema de las tierras raras, que en el fondo es lo que Donald Trump quiere de ese país. Pues tras este contexto de mercado vamos ya con las consultas, con las preguntas de los oyentes. Voy a comenzar por el chat de YouTube. David Becerra dice, buenos días Capital Radio, ¿podría analizar el señor Ojeda la inglesa Buy System? Dice que está dentro con ligeras pérdidas. Gracias, enhorabuena por el programa. Gracias a ti David por escucharnos y vernos. Buy Systems. Sí. ¿Sabes el ticket o cuál es el ticket? Pues te lo miramos un momento. Sí, BA. Compañía británica. Vamos a ver si la encontramos. Es que por BA a mí me aparece Boeing. O sea, tiene que ser... No sé. Si te parece, como tenemos ahora dentro de unos minutos una breve pausa, la dejamos en stand-by y la buscamos con calma. Vamos con la siguiente. Sigo en YouTube, una más sencilla quizá para encontrar. Miguel nos pregunta por Tubacex, opinión al respecto de este valor. Bueno, Tubacex es un valor que a mí, en líneas generales, creo que es un valor que yo he recomendado en ocasiones, porque creo que es una compañía mediana que tiende a hacerlo bien en contextos como el que nos encontramos, ¿no? Que no tiramos ni para arriba ni para abajo, si bien es cierto que el sector financiero ha hecho que la bolsa española pues tenga un buen comportamiento. Creo que en estos momentos, vamos a ver, Tubacex, porque es un valor que en su momento tuve en cartera, y bueno, efectivamente, la compañía pues está en el entorno de los 3,70, 3,80 dólares, pero en euros por acción. Si miramos una analítica anual, la compañía sí ha tenido un buen comportamiento, ha subido desde 2,80 hasta 3,60, pero efectivamente, ¿no? La compañía tiene un serio problema con el 4,20. Yo creo que el 4,20 es un tope que le cuesta superar y desde entonces ha tenido cierta corrección. Yo creo que esa revalorización anual sin el dividendo, que ha sido de un 13%, creo que es bastante significativo. Tenemos que tener en cuenta que un dividendo del 5,53%, que es lo que tiene la compañía, es lo suficientemente atractivo como para considerar una compañía que en un escenario en el cual ni sube ni baja, ese dividendo nos puede cubrir la inflación y generarnos algo de plusvalía. Por tanto, creo que es un valor en el cual se puede estar sin mayor problema. La compañía no tiene un PER elevado. Tenemos que tener en cuenta que la compañía, estamos hablando que tiene un PER 10, y un PER 10 creo que no es un PER extraordinariamente perjudicial o peligroso de poder estar. Creo que la rentabilidad que ha tenido el valor ha sido muy interesante, si bien es cierto que desde hace un par de meses la compañía no está subiendo más, ¿no? Pero yo desde luego la mantendría en cartera. Me gustaría saber cuándo las compró y a qué precio, Claro. pero considero que no es un valor para demonizarlo ni muchísimo menos. Pues visto Tubacex, nos escribía David dándonos el ticker, se lo agradecemos, lo vamos a apuntar y después de la publi va a ser el primer valor que vamos a consultar, es BSP, ¿vale? Nos lo apuntamos, gracias David por ese apunte. Vamos a ir ligeramente a publicidad y enseguida a las 9:30 en punto continuamos ya del tirón sin ningún otro corte hasta las 10 en este consultorio de bolsa de Capital Radio con Rafael Ojeda. Ahora volvemos.
Seguimos aquí en directo en el consultorio de bolsa de Capital Radio con Rafael Ojeda. Teníamos ahí esa consulta que se nos había quedado estancada de David Becerra. A ver si ahora sí que podemos analizarla. Bueno, pues BAE Systems, una compañía británica del sector de armamento. Y bueno, yo creo que la pregunta va un poco al hilo de la pregunta anterior, ¿no? De lo que hemos estado comentando antes, ¿no? Si se acaba la guerra, si los conflictos bélicos tienden a remitir, bueno, pues el sector de armamento puede perder parte del momento, ¿no? Y la realidad es esa. Yo creo que ahora mismo me imagino que habrá muchos fondos de inversión que estén rebalanceando carteras y estén, del mismo modo que han abandonado parte del sector tecnológico o han deshecho posición del sector tecnológico con acciones como Nvidia, como Meta, pues también lo pueden hacer con el sector de armamento. La compañía ha tenido un muy buen comportamiento a lo largo del año, fundamentalmente porque venía de un año anterior, en el mes de diciembre, enero, pues estuvo quizás algo flojo, pero bueno, tuvo un comienzo del año bastante potente y en el mes de marzo, abril, bueno, pues tocó ya unos precios que no ha vuelto a tocar. Desde entonces está teniendo algo de corrección y me imagino que la pregunta viene por el me mantengo en ella, compro más o me deshago de la posición. Yo, desde luego, hombre, en el acumulado del año llevo una rentabilidad de más de un 40%, pero creo que el momentum del valor ya ha pasado. De hecho, en el último mes la compañía cae un 4%, si bien es cierto que en las últimas sesiones ha recuperado algo. Yo, desde luego, me saldría del valor. Habría que ver con qué plusvalía sale el valor, porque yo entiendo que le está ganando dinero, pero creo que es un buen momento para abandonar. Pues visto, vamos a escuchar ahora nuestra primera consulta que nos ha llegado por WhatsApp. Muy buenos días. Ahí lo tenemos. Buenos días, me gustaría conocer su opinión sobre eDreams y saber si sería un buen momento para entrar ahora o es mejor esperar una corrección mayor. Gracias, muy amable. Gracias a usted por su consulta. Vamos con eDreams. Pues, bueno, pues eDreams, bueno, efectivamente, puede ser que esté repitiendo un poco, yo espero que no, que esté repitiendo un poco el movimiento que tuvo en el mes de marzo, que la compañía estaba en el entorno de los $8, perdón, 8 euros por acción y cayó hasta los 6. Y desde entonces hay una buena recuperación. La caída ha sido lo suficientemente vertical como para, como para augurar que probablemente el valor pueda caer más. Yo, desde luego, estaría pensando en que quizás el valor pueda caer algo más. Yo creo que puede caer perfectamente hasta los umbrales de los 7,80, 8, y por tanto creo que todavía puede tener una caída de un 5 o un 6%. Y entonces quizás podría ser un buen momento para comprar. Yo, desde luego, si fuera comprador de eDreams, me esperaría una caída mayor. Pues visto eDreams, Israel Escalona nos pregunta por YouTube. Buenos días, Capital Radio. Me gustaría preguntar al señor Rafael por Indra y Rheinmetall. Muchas gracias. Gracias, Israel, a ti por tu consulta. Pues en el caso de Indra, Indra es un valor que a mí me ha gustado mucho durante el año, obviamente por motivos obvios, y ha tenido un desempeño verdaderamente espectacular. Pero lo cierto es que en los últimos tiempos, desde el mes de junio que ya tocó niveles de 37,80, 38 dólares, pero en euros por acción, pues ha tenido algo de corrección. Fundamentalmente, bueno, pues por lo que hemos hablado antes, ¿no? de Buy Systems, ¿no? Entonces creo que la compañía lo puede hacer bien y a pesar de los pesares, la revalorización anual sin dividendo estamos hablando de un 98%. Creo que con una, digamos, una revalorización tan importante, entiendo que habrá muchos accionistas que en el momento en que han visto que los catalizadores para que el valor siga subiendo desaparecen, pues estén deshaciendo posiciones. Por tanto, si yo fuera accionista de Indra, probablemente desharía parte de mis acciones, haría plusvalías y buscaría otros mercados donde poder entrar. Y desde luego, si fuera a entrar en el valor, me esperaría porque probablemente pueda recortar algo más. Tenemos que tener en cuenta que la rentabilidad por dividendo a la compañía tampoco es
excesivamente elevada, no llega ni al 1%. No es el caso del anterior oyente, que efectivamente con un dividendo de un 5%, pues yo obviamente bate la inflación y por tanto es interesante mantenerlas. Creo que con un PER de 16, 17, como tiene actualmente, y en un contexto en el que el valor está recortando, creo que yo desearía parte de mis posiciones. Visto, Indra también preguntaba por Rheinmetall, no sé si tiene algún apunte al respecto. Rheinmetall, la situación es un poco similar. Creo Vale. que Rheinmetall, el momentum de la compañía ha Ujú. pasado en el corto plazo. Es decir, no sabemos si en el medio o largo plazo puede haber algo que motive a que el valor pueda tener un mayor comportamiento, pero creo que el mejor momentum de Rheinmetall ha pasado y por tanto yo desearía posiciones y entraría en mercados quizás algo más interesantes en este contexto. Vale, pues visto también Rheinmetall, volvemos a nuestro WhatsApp con una nueva consulta. Muy buenos días. Muy buenos días. Quería preguntarle por el tema del sector defensa en general, porque parece que ya ha dado todo lo que podía dar de sí, especialmente el valor español Indra, que parece que ya ha tocado techo, ya no para de recortar. ¿Cuál es la opinión del analista? Si lo ideal es eliminarlo y pasar a otro sector. ¿Podría indicarme qué otro sector sería bueno o algún valor incluso? Muchas gracias, buenos días. Gracias. Como ya hemos analizado Indra, pues simplemente se le quiere recomendar otra alternativa a este sector y si no, pues pasamos a otra consulta. Yo en esos momentos, en el contexto actual, creo que si no nos queremos salir del mercado español, creo que una alternativa positiva ahora mismo a Indra sería el sector financiero. Santander mejor que BBVA, fundamentalmente por las incertidumbres que tenemos respecto a la OPA, pero yo creo que el sector financiero lo puede hacer bien porque ha demostrado que en un contexto de bajadas de tipos que son claramente perjudiciales, lo ha hecho extraordinariamente bien y creo que tiene vientos de cola para poder generar plusvalías. Pero estoy completamente de acuerdo con los miedos del oyente. Vale, pues respondida esta consulta, vamos con otras. También tenemos aquí comentarios que nos dan enhorabuena por el programa. Gracias, Andrea, por escucharnos y vernos. Vamos con una consulta. Compré Novo Nordisk, nos dice José Garrido, en la caída 38,70 y pregunta que hasta dónde puede llegar y qué stop de beneficios puede poner a este valor. ¿Qué valor era? ¿Perdón? ¿Qué valor era? Novo Nordisk, perdóname. Novo Nordisk. Sí. Sí, me había parecido oírlo, pero no estaba Novo seguro. Nordisk lo compró en la caída a 38,70. Bueno, pues Novo Nordisk es un valor que a mí me encantó y creo que es una compañía que lo podía hacer, o de hecho lo ha estado haciendo extraordinariamente bien. Y el problema que nos hemos encontrado con la compañía es que llegas a un punto en el cual resulta complicado justificar esa enorme rentabilidad. Tenemos que darnos cuenta que prácticamente movía el mercado danés, ¿no? Era una compañía mucho más, con una capitalización verdaderamente brutal. Lo cierto es que la compañía lo que está es desde los máximos que tuvo hace relativamente poco, desde 134 dólares por acción ha caído a 55, tiene una caída en un año de casi el 60%. Creo que lo peor ya ha pasado, yo creo que lo peor ya ha pasado, pero entiendo que a la compañía le va a costar bastante recuperar posiciones. Desde luego, yo es un mercado, un valor que yo me lo quedaría si lo ha comprado en caída y creo que el mercado puede recuperar claramente posiciones. De hecho, en las últimas semanas ha tenido un comportamiento claramente positivo. Pero digo lo de siempre, que en las últimas 5 sesiones haya subido casi un 9%, no significa que vaya a subir otro 15, 20 o 30%. Habrá gente que sea claramente stock picker y en el momento que el mercado suba otro 5 o 10% les hará posiciones. Pero creo que el fondo del valor es positivo y creo que debería recuperar claramente posiciones porque los excesos de la compañía ya se han cubierto. Creo que ahora mismo con un PER 14 no es ni muchísimo menos una compañía cara y tiene un producto
top mundial. Pues visto Novo Nordisk, recuperamos una nueva consulta por WhatsApp. Muy buenos días. Hola, buenos días. Me llamo Eva y quería preguntarle al analista sobre su opinión en las acciones de ArcelorMittal. Bueno, feliz viernes, gracias. Gracias, Eva. ArcelorMittal nos pregunta esta oyente. Bueno, me gustaría saber si las tiene compradas, si quiere comprarlas, a qué precio las tiene, porque eso nos da bastante información al respecto. Pero bueno, está claro que ArcelorMittal es una compañía claramente cíclica y en función del crecimiento de los estados, pues resulta muy interesante. ArcelorMittal, tenemos que darnos cuenta que el gran crecimiento en los últimos años en el mundo ha venido de China. Entonces, si China crecía, pedía muchísimo hierro, pedía muchísimo de todo, muchísimo cemento y obviamente las compañías del estilo de ArcelorMittal pues tendían a hacerlo claramente bien. Creo que la compañía, desde un punto de vista, ha tenido un buen desempeño en el año 2025. Creo que la compañía en estos momentos está como una especie como de impasse de espera y tiene el problema que ha tenido un claro techo en los 30 euros por acción que no ha conseguido romper. Lo cierto es que es una compañía en la cual no estaría, porque si bien es cierto que ha tenido una revalorización del 28%, creo que lo mejor de la compañía ya lo ha dado. Y con una compañía de este estilo, tan cíclica y con un dividendo de apenas el 1,40%, a mí no me termina de convencer. Necesitaría un catalizador claro para que esta compañía estuviera en mi cartera. En esos momentos no lo veo. Vista esta compañía, vamos con otra consulta que nos llega por YouTube. Nos escribe, por ejemplo, Luis Miguel Aedo por una entrada en Booking. Entrar en Booking. Recordamos a los oyentes que para agilizar el mayor número de consultas posibles de oyentes, intentemos limitar el número de valores a 1 por consulta. Pues bueno, Booking, tenemos un tema con Booking, como en general este tipo de compañías, y es que el tema de viajes, pues realmente a día de hoy creo que es uno de los sectores que lo puede hacer bastante bien, ¿no? Yo, a mi modo de ver, en los últimos 5 años la compañía ha tenido un claro movimiento alcista. En estos momentos está prácticamente cotizando en máximos y creo que la compañía, que ha superado expectativas en el segundo trimestre con una fuerte demanda de viajes, considero que lo puede seguir haciendo, que podemos seguir haciendo bien. Yo, desde luego, es de los sectores en los cuales estaría, como hablábamos antes, ¿no? Yo no estaría en ArcelorMittal porque el sector ahora mismo no tiene unos catalizadores claramente alcistas, pero en el caso de Booking sí que los veo. Por tanto, yo desde luego en Booking sí que entraría. Bien, pues visto Booking, volvemos a nuestro WhatsApp. Muy buenos días. Hola, buenos días. Yo simplemente quería preguntar al analista por lo que espera de aquí a final de año que haga el dólar, puesto que ahora está cogiendo fuerza, sí, después de haber caído todo el año, y la gente en las últimas horas parece que piensa que el dólar se va a fortalecer, pero sin embargo, si se acaban bajando tipos, y esto afectaría, y luego también si los datos macro no acompañan también, entonces que él personalmente, ¿el qué piensa que puede pasar de aquí a final de año? Gracias por su consulta. Vamos a ver qué piensa Rafael Ojeda sobre la evolución del dólar. Pues es una muy buena pregunta, porque lo que él dice tiene toda la razón. Parece que en las últimas sesiones, desde el 1,17, que iba a caer el dólar frente al euro, está ganando posiciones, ahora está en 1,15 alto, 1,16, y en las últimas sesiones está recuperando posiciones. Es cierto que si el dólar, si la Reserva Federal decide bajar tipos de interés, eso teóricamente debería perjudicar al dólar,
Pero, sin embargo, Europa lleva 4 bajadas de tipos consecutivas, Estados Unidos no ha bajado los tipos de interés y, a pesar de ello, el dólar no solamente no se ha fortalecido, sino que ha perdido posiciones. Por tanto, si bien sobre la teoría es cierto que unas bajadas de tipos en Estados Unidos podría perjudicar al dólar, la realidad es que no lo ha hecho en el caso del euro con las bajadas de tipos que ha producido. Donald Trump le interesa tener un dólar débil porque eso permite exportar más, pero la realidad yo creo que el justiprecio está por debajo del actual, a mi modo de ver, y creo que se justificaría que el dólar gane en posiciones hacia final de año. Ahora mismo hay muchísimas carteras, entre las cuales me cuento, que son carteras que están teniendo una rentabilidad relativamente positiva, pero que una parte de esa rentabilidad se nos está escapando por el tipo de cambio. De las últimas sesiones, del último trimestre, últimos meses, el dólar ha perdido posiciones frente al dólar, frente al euro. Entiendo que de aquí a final de año lo lógico y natural es que el dólar recuperaría posiciones frente al euro, o al menos eso es lo que yo creo que debería suceder. Pues respondida la consulta, recuperamos un correo electrónico también que nos acaba de entrar de Josep María, nos pregunta desde Sabadell qué hacer con Inditex, con la textil. Dice que está en pérdidas y bueno, pues le pregunta qué hacer con esta compañía. Pues es una muy buena pregunta porque en corrillos también me lo han comentado. A mí Inditex es la compañía que más me gusta de España. Pero bueno, no de ahora, de siempre. Creo que es una compañía extraordinariamente sólida, solvente, líder mundial. Creo que en estos momentos está acusando varios factores. Uno, el tema del tipo de cambio lo ha perjudicado claramente en los últimos tiempos. También la guerra arancelaria, los conflictos que hay entre Estados Unidos y China, también la ha perjudicado a Inditex. Pero creo que estamos hablando de una compañía que, si bien es cierto que en el año pierde un 11%, reparte un dividendo del 3,70, que para mí es bastante interesante, y no es una compañía excesivamente cara para el contexto en el que opera. Un 22 de PER en España puede considerarse caro, pero a nivel internacional creo que no. Yo, desde luego, es un valor en el cual, si tuviera que entrar, es posible que me lo pensaría, pero si estoy, yo no me salgo. Creo que es una compañía que lo puede hacer bien y que desde el contexto actual puede perfectamente volver a recuperar los $50 por acción en un medio plazo. Creo que es una compañía que hay que dejarla correr y hay que dejarla madurar, pero creo que lo va a hacer bien. La realidad es que Inditex, cuando se produjo el cambio de poderes de Pablo Isla a la hija de Amancio, todo parecía que ella no estaba preparada, que Inditex iba a tener un problema muy serio de liderazgo. No ha sido así, y eso lo que demuestra es, primero, que ella estaba preparada, y segundo, que es una compañía lo suficientemente buena como para que, si la gerencia no comete errores, la compañía lo va a hacer bien. Yo creo que Inditex lo va a hacer bien, y creo que en el contexto actual, en el cual muchas compañías de su sector lo están pasando mal, al final salen fortalecidas las más grandes, y creo que Inditex en el medio plazo lo hará muy bien. Pues visto Inditex, recuperamos otra consulta de WhatsApp. Muy buenos días. Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa. Gracias. Me gustaría hacer una consulta y preguntarle al analista a ver qué opina de Celnex. Una posible entrada o si le ve recorrido en este año. Gracias. Gracias por su consulta. Qué maravilla de sonido de fondo, esos pajaritos. Celnex. Celnex en su momento tuvo un momentum verdaderamente espectacular y, bueno, desde el momento, en el último año, la compañía pues no ha tenido un buen desempeño, hay que reconocerlo, y lo cierto es que tampoco es una compañía que reparta dividendo. Entonces, yo, cuando una compañía no tiene un buen desempeño, tampoco reparte un dividendo, tiene un PER absolutamente desbocado porque es una compañía que apenas gana dinero, pues a mí me genera bastante incertidumbre. ¿Cómo invertiría yo o por qué invertiría yo en una compañía con todos los datos negativos que he comentado? Bueno, pues si desde la gerencia a mí me dicen, bueno, pues que van a adquirir deuda y que con esa deuda van a crecer o van a hacer adquisiciones o tienen un business plan a medio o largo plazo
que a mí me pueda interesar. Pero únicamente porque la compañía haya tenido una caída muy significativa hasta los 30 euros y considera que la compañía puede tener un pullback a la media y volver a 35, pues no tiene por qué producirse. Yo, desde luego, habiendo como hay en el mercado opciones, a mi modo de ver, más seguras o que me repartan un dividendo más atractivo, creo que yo en Celnex no entraría por las incertidumbres que me da el valor, que no me genera confianza. Visto Celnex, volvemos a YouTube, vamos a diversificar preguntas. Una bancaria, venga, Unicaja. Nos pregunta Paula González que si sería buena entrada en Unicaja o si que habría que esperar. Bueno, en el sector bancario, a mi modo de ver, es el que ha tirado de la bolsa española para arriba. La bolsa española tiene un porcentaje muy, muy elevado, pero no solamente en España, sino en el resto de Europa. El índice europeo de bolsa ha subido un 40% de ejercicio y eso demuestra la enorme fortaleza que ha demostrado. Y no solamente eso, sino que en un contexto de bajadas de tipos de interés que deberían perjudicar, pues sin embargo no lo ha hecho. Entonces creo que es un muy buen sector en el que yo, desde luego, sí que estaría. A mi modo de ver, esperarme a que Unicaja pierda parte de lo que ha hecho, creo que es arriesgarme a no entrar o entrar con más miedo y a precios más altos. Creo que si ella quiere entrar, creo que lo mejor es entrar en este momento, porque considero que desde los precios actuales todavía tiene recorrido. Si vamos a esperar, al final lo que nos vamos a encontrar es, en lugar de comprar 2,43, la vamos comprando a 2,67. Yo creo que el momento es ahora y creo que el sector financiero lo puede hacer muy bien en los próximos trimestres. Visto Unicaja, Hilario, siguiendo en YouTube, nos pregunta por una entrada en Adobe. Adobe, casi sin mirarla yo diría que sí. Sí, porque Adobe, igual que hay otras compañías como Salesforce, que creo que han tenido muy mal desempeño, desde los precios actuales creo que es una buena oportunidad de entrada. Creo que va a corregir una parte muy importante de esa caída y creo que el precio es lo suficientemente atractivo como para la ecuación rentabilidad-riesgo salga positiva. Es un valor muy, muy interesante para poder entrar y no todo el mundo lo ve, o sea, no es que no lo vea, todo el mundo se fija en compañías como Adobe, por lo tanto yo le doy la enhorabuena a la persona que se ha puesto en contacto con nosotros, porque luego es una de las perlas ocultas que en estos momentos creo que hay en la bolsa norteamericana. Pues enhorabuena, Hilario, por esa buena pregunta, según nuestro analista de hoy. Volvemos a WhatsApp. Muy buenos días. Hola, buenos días. Oliva desde Lucerna, Suiza. A ver si por favor me podría analizar, el analista que esté hoy, Wolf. O sea, el ticket es WULF. WULF. El nick. Es en el Nasdaq. Muchas gracias. Gracias por el programa. Buenos días. Gracias por escucharnos desde Suiza, Oliva. TeraWulf es el valor que a mí me sale cotizando en el Nasdaq. Bueno, yo creo que el motivo por el que nos ha hecho esa pregunta es porque un valor que había tenido un desempeño bastante mediocre, de repente ha tenido un comportamiento brutal en las últimas sesiones. Ha pasado de cotizar en el entorno de $5.50 a 9, prácticamente ha doblado en 2 días. Y no solamente eso, sino que con cierto volumen. Es un valor que yo no conocía, desconocía claramente la compañía y la verdad es que tampoco tengo una gran opinión de ella. Es el típico valor que tuvo un gran desempeño en sus albores, que llegó a valer 34, 35, incluso $40 por acción en el año 2021, que se derrumbó y luego después ha estado por debajo de la unidad durante muchísimo tiempo. Considerar que la subida de las últimas sesiones puede ser el comienzo de un claro pullback y que el valor puede subir desde los $9 actuales hasta 15, 20, 25, la verdad es que lo desconozco. Estamos hablando de una compañía mediana de apenas
3.600 millones que en Estados Unidos son realmente fácilmente manipulables. La meta es elevadísima, 4,18. Es un valor de los cuales yo siempre intento huir porque no me genera mucha visibilidad y, por tanto, el riesgo de ganar o de perder mucho dinero en ese tipo de participaciones es alto. Yo, desde luego, si entra en este valor, entraría con poco dinero y a ver qué pasa. Pues visto, llegamos ya a la parte final del consultorio, que como siempre es el minuto de oro, la recomendación final en esta ocasión de Rafael Ojeda. Todo tuyo. Bueno, pues nosotros en este momento estamos considerando, a nivel de diversificar carteras, pues estamos entrando en renta fija en determinados sectores muy concretos. Entonces, uno de los mercados que estamos viendo es en renta fija corporativa de duraciones cortas en Latinoamérica, donde nos estamos encontrando con bastantes compañías que tienen un ratio de rentabilidad-riesgo verdaderamente interesante porque cotizan con un descuento significativo, porque a pesar de ser compañías líderes en sus mercados o incluso a nivel mundial, están capadas por el tope de la deuda de sus propios estados. Entonces hay una gestora con la que nosotros colaboramos, que es Sura, que hace un desempeño extraordinario y está obteniendo rentabilidades incluso de doble dígito. Así que invito a todos los que estén interesados se pongan en contacto con nosotros, porque esta compañía ofrece diversificación, una enorme rentabilidad y la verdad que el desempeño está siendo muy interesante. Pues visto, muchas gracias Rafael Ojeda por acompañarnos este viernes 22 de agosto. Que tenga un feliz fin de semana y hasta la próxima. Igualmente, feliz fin de semana.